Hoy vamos a ver de condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 11. Condiciones de equilibrio. Un alambre rígido homogéneo de cromo vanadio de 30 centímetros de longitud es doblado como se muestra en la animación con A igual a 6 centímetros. Para que el alambre apoyado sobre la base piramidal permanezca en equilibrio, calcular cuál debe ser la longitud de X. Es decir, acá tenemos este alambre y lo que tenemos que calcular es esta distancia X. Vamos a hacer un zoom y lo vamos a ver en tamaño completo. Este alambre mide 30 centímetros de largo, pero ha sido doblado y acá mide 6 centímetros. A partir de ahí vamos a tener que calcular, aplicando las condiciones de equilibrio a un cuerpo rígido, en qué posición hay que apoyarlo en esta base piramidal para que el alambre quede en equilibrio y no se caiga. Entonces, si lo vemos en una vista frontal, lo que vamos a tener es el alambre que apoyado en este punto no se cae. Pero si lo corremos hacia cualquier lado, como no va a estar en equilibrio, se va a caer. Y para ello nos dicen que esta parte de acá mide 6 centímetros, que es donde se dobló el alambre a 90 grados. Y esta distancia X respecto a el inicio del alambre tenemos que calcularla. Entonces vamos a ponerlo en perspectiva, vamos a hacer un análisis de fuerza y vamos a anotar los datos que tenemos. Tenemos el largo A y tenemos la longitud X que no conocemos. Entonces este segmento que queda del alambre va a ser igual a los 24 centímetros menos X. Porque si todo el alambre mide 30 centímetros y le restamos 6 centímetros, nos va a quedar 24 centímetros. Menos X porque esta cantidad de X no la conocemos. Además, la pirámide hace una fuerza, que es la reacción de la pirámide, para sostener a todo este alambre que tiene un peso desconocido. Y lo que vamos a hacer es dividir al alambre en 3 pedazos. Un pedazo va a ser este segmento de acá, el otro pedazo va a ser este segmento de acá y el tercer pedazo es el único que conocemos las dimensiones, que es de 6 centímetros. Entonces, en este tramo a su mitad va a estar el centro de gravedad donde actúa todo el peso del tramo X. En este pedazo acá, también a su mitad, va a estar el centro de gravedad donde actúa el peso del tramo B, vamos a llamar. Y acá, exactamente a su mitad, va a estar el centro de gravedad donde actúa el peso del tramo A. Entonces tenemos este tramo que hemos llamado A, este tramo que hemos llamado B, que no conocemos, y este tramo que hemos llamado X, que tampoco conocemos. Y ahora que ya tenemos un diagrama de cuerpo libre, donde vemos todas las fuerzas que actúan, podemos aplicar la primera condición de equilibrio que aprendimos en el video de teoría, que nos dice que las sumatorias de fuerzas que actúan sobre el cuerpo, estos son solamente fuerzas externas, tiene que ser igual a 0, para que el cuerpo no tenga aceleración. Pero con esta primera condición de equilibrio no vamos a poder resolver este ejercicio. Lo que vamos a tener que hacer es aplicar la segunda condición de equilibrio en un cuerpo rígido, que es que las sumatorias de torque o momento de fuerza respecto a un punto, que aprendimos en el video de teoría, sea igual a 0 para que el cuerpo no tenga aceleración angular. Para ello vamos a tener que elegir el sentido de rotación positivo. Yo lo voy a elegir en sentido positivo, en sentido antihorario. Pero acuérdense que esto en realidad no es tan así. Estamos diciendo el eje Z hacia qué lado va. Y bien, para tomar momento de fuerza respecto a un punto, tenemos que elegir un punto cualquiera del ejercicio. Lo más fácil es elegir el punto de apoyo del cuerpo, que es a partir del cual el cuerpo va a rotar. Entonces en este punto yo lo voy a extender con un eje imaginario, para poder visualizar rápidamente respecto a qué punto, respecto a qué eje estamos tomando los momentos de fuerza. Es decir, para la sumatoria de momentos de fuerza que vamos a hacer, el cuerpo va a estar rotando en torno a este punto. Si vemos la reacción que hace la pirámide, como su recta de acción pasa por el eje de rotación, no genera momento torsor, a lo que no tiene brazo de palanca. La siguiente fuerza que sí genera un momento torsor es el peso de este tramo X que queremos calcular. Entonces, lo que hace el peso X es que el alambre gire en un sentido horario que hemos considerado como negativo, por lo que el vector de torque de momento de fuerza no va a quedar negativo. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a ver que un vector que entra hacia adentro. La siguiente fuerza que genera un momento torsor es el peso de este tramo B,
que hace que el alambre gire en un sentido antihorario que hemos elegido como positivo, por lo que su vector de momento de fuerza va a ser positivo saliendo de la pantalla. Y por último tenemos el peso del tramo A del alambre, que es lo único que conocemos, que también hace, si tiramos con esta fuerza hacia abajo, el alambre va a girar también en un sentido antihorario que hemos considerado positivo, por lo que su vector de momento de fuerza también es positivo. Bien, si bien no es necesario graficar los vectores de momento de fuerza o torques para resolver este ejercicio, lo estamos haciendo en forma 3D para que siempre nos acordemos de que el vector de momento de fuerza o torque es un vector que entra o sale por el eje de rotación y su sentido está dado por la regla de la mano derecha. Si no se acuerdan cómo se hacen o lo quieren practicar, en todos estos videos anteriores lo hemos resuelto aplicando la regla de la mano derecha, pero para que el video no se haga más largo, vamos a continuar con el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer, al igual que siempre, es anotar los datos y las incógnitas, y nos dicen que el largo del alambre es de 30 centímetros, la parte A del alambre es de 6 centímetros, la masa del alambre la vamos a llamar M porque no nos las dan, y estos son todos los datos que tenemos. Además, lo que tenemos que calcular es la distancia X, que ya vamos a ver cuál es y qué significa. Esta es la única incógnita. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es hablar de una densidad lineal de masa para poder calcular después los momentos de fuerzas. Mu va a ser igual a la masa total dividido 30 centímetros. Lo que estamos haciendo es dividir a la masa total del alambre por los 30 centímetros que tiene. Y si analizamos cada tramo, tenemos que en el tramo A, que es este segmento de 6 centímetros, va a ser mu por la longitud A por la aceleración de la gravedad, porque es el peso, y esto es densidad lineal de masa. Si reemplazamos donde está mu todo este lado de la igualdad, nos va a quedar que la masa dividido 30 centímetros por 6 centímetros por la aceleración de la gravedad es el peso del tramo A. Acá lo que vamos a hacer es simplificar centímetro con centímetro y hacer esta cuenta. 6 dividido 30 es igual a 1/5 de la masa total por la aceleración de la gravedad. Ahora, el tramo B, que es esta parte de acá, su longitud es mu por 24 centímetros menos x por la aceleración de la gravedad. Volvemos a reemplazar donde está mu, la densidad lineal de masa, todo este lado de la igualdad, y nos va a quedar la masa dividido 30 centímetros por 24 centímetros menos x por la aceleración de la gravedad. Y el último tramo que nos queda calcular el peso es el tramo X, que es esta parte que queremos calcular, que le hemos llamado X, que va a ser igual a la densidad de masa por su longitud por la aceleración de la gravedad. Volvemos a reemplazar donde está la densidad de masa, todo este lado de la igualdad, nos va a quedar la masa total dividido 30 centímetros por la longitud X por la aceleración de la gravedad. Y una vez que ya hemos hecho esto, vamos a calcular los momentos de fuerza para poder despejar la longitud X que necesitamos saber. Entonces, vamos a tomar el dibujo que habíamos hecho recién con el análisis de las fuerzas, donde tenemos todo detallado, y vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, ya que con la primera no lo vamos a poder resolver. Entonces, vamos a hacer sumatoria de momentos de fuerza respecto al eje que analizamos recién, y si venimos a nuestro diagrama de cuerpo libre, que en este ejercicio está en forma 3D, pero es lo mismo. Lo primero que vamos a recordar es que elegimos el sentido de rotación positiva en sentido antihorario, y como dijimos recién, la reacción del eje al pasar por el eje de rotación no genera momento torsor, y la primera fuerza que genera un momento de fuerza es el peso del tramo X que actúa en su centro de gravedad y lo que produce un sentido de rotación horaria, de modo tal que en la sumatoria vamos a escribir menos la magnitud del peso X por la magnitud del vector de posición Rx, que a la distancia a la que actúa el peso, por el seno de este ángulo θ, que es el ángulo que forma el vector de posición del punto de aplicación de la fuerza del peso con el vector del peso. La siguiente fuerza que genera un momento torsor es el peso del tramo B, que en este caso lo que produce en el cuerpo es una rotación en sentido antihoraria que hemos considerado positiva, de forma tal que vamos a escribir en la ecuación más la magnitud del peso de la barra por la magnitud del vector de posición del punto de aplicación de la fuerza del peso, RB, por este ángulo
sigma, que forma el vector de posición, con el vector del peso del tramo B, que está en la mitad porque, como es un cuerpo homogéneo y simétrico, actúa en la mitad del tramo, que no lo conocemos, pero acá tenemos la fórmula para calcularlo. Y por último, la otra fuerza que genera un momento torsor es el peso del tramo A, que actúa a una distancia RA. Si prestan atención, en realidad el peso actúa en su centro de gravedad, que está acá abajo, pero como es un cuerpo rígido, es lo mismo que actuando acá arriba. ¿Qué podemos hacer? Podemos calcular este torque poniendo un vector desde el eje de rotación hasta este punto, que nos va a quedar inclinado, y vamos a tener que calcular los ángulos. O calcular el torque como este peso por el vector, como lo vemos, con este ángulo ρ. Nosotros lo vamos a hacer así porque es más fácil, y esto se debe a que es un cuerpo rígido y la recta de acción del peso pasa exactamente por este punto, y en este punto tenemos el brazo de palanca simplificado. Si se le complica cómo calcular los momentos de fuerza respecto a un punto, o torques o torcas, les recuerdo que en la unidad anterior de dinámica rotacional aprendimos que en el momento de una fuerza respecto a un punto, y resolvimos numerosos ejercicios, aprender a aplicarlo fácilmente, ya que en sí este ejercicio no es difícil, pero si no saben calcular bien los momentos de fuerza, se le puede complicar. Entonces lo que vamos a escribir en la ecuación es más la magnitud del peso de A por la magnitud del vector de posición RA por el seno de ρ. Y así la sumatoria nos quedó menos el peso del tramo X por el vector de posición Rx por el seno de θ, más el peso del tramo B por el vector de posición Rb por el seno de sigma, más el peso del tramo A por el vector de posición Ra por el seno de ρ igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar quién es Rx, Rb y Ra, y si nos fijamos, Rx va a ser esta longitud x dividido 2. Entonces vamos a escribir x dividido 2. RB va a ser 24 centímetros menos x dividido 2, que es la distancia a la que actúa el peso. Y RA va a ser 24 centímetros menos x porque es toda esta distancia. Y los ángulos, si se fijan, θ es 90 grados, sigma es 90 grados y ρ es 90 grados. Si reemplazamos, nos va a quedar esta ecuación, menos el peso del tramo X por X dividido 2 por el seno de 90 grados, más el peso en B por 24 centímetros menos X dividido 2 por el seno de 90 grados, más el peso en A por 24 centímetros menos X por el seno de 90 grados. Si se fijan, lo único que hemos hecho es, como no conocemos la longitud de estos vectores de posición, lo hemos escrito con fórmulas que nos permiten calcularla. Y como vemos, los senos de 90 grados es 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora, el siguiente paso es, donde está el peso de cada tramo, vamos a reemplazar lo que hicimos al principio con la densidad lineal. Entonces, donde está el peso del tramo X, vamos a reemplazar m dividido 30 centímetros por X por la aceleración de la gravedad. Donde está el peso del tramo B, vamos a reemplazar m dividido 30 centímetros por 24 centímetros menos X por la aceleración de la gravedad. Y donde está el peso del tramo A, vamos a reemplazar 1/5 de la masa total por la aceleración de la gravedad. Nos queda menos la masa dividido 30 centímetros por X por la aceleración de la gravedad por X dividido 2 por 1, esto es el seno de 90, más la masa dividido 30 centímetros por 24 centímetros menos X por la aceleración de la gravedad por 24 centímetros menos X dividido 2 por 1, que este es el seno de 90, más 1/5 de la masa por la aceleración de la gravedad por 24 centímetros menos X por 1, que esto es el seno de 90, y ya tenemos nuestra ecuación. Lo primero que podemos ver es que como la masa está en todos los términos, la podemos sacar factor común y al pasarla dividiendo este lado de la igualdad va simplemente a desaparecer. Entonces la eliminamos. Y como la aceleración de la gravedad está en cada término, también la podemos sacar factor común y pasar al otro lado de la igualdad dividiendo, de modo tal que la podemos simplificar. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver toda esta cuenta. Yo la he hecho paso a paso para que no se pierdan, pero ya es un problema matemático. Y a diferencia de todos los videos, estamos trabajando en centímetros, no en metros,
porque se hace muy complicado con la cantidad de decimales que aparece. Entonces, ahora vamos a hacer esta cuenta. Si se fijan, acá tenemos x por x, nos va a quedar x cuadrado. Y 30 centímetros por 2 nos va a quedar 60 centímetros en el denominador. Acá tenemos 24 centímetros menos x por 24 centímetros menos x. De modo que este paréntesis está elevado al cuadrado. Y acá en el denominador tenemos 30 centímetros por 2, que nos va a quedar 60 centímetros. Y en este término nos quedó un quinto de 24 centímetros menos x. Esto queda igual, lo que vamos a hacer es trabajar en este término. Nos queda 24 centímetros por 24 centímetros, 24 centímetros por menos x por 24 centímetros, menos x por menos x al cuadrado. Es decir, si lo escribimos, nos queda menos x cuadrado dividido 60 centímetros más 576 centímetros cuadrados dividido 60 centímetros menos 48 centímetros por x dividido 60 centímetros más x cuadrado por 60 centímetros más 24 centímetros dividido 5 menos x dividido 5. Si vemos este término al cuadrado, el opuesto de este término al cuadrado, de forma tal que lo vamos a simplificar. Y ahora lo que hay que hacer es sumar este término y este término no tienen variable, lo sumamos, son solo números, y estos términos que están acompañando a la variable x los vamos a sumar. Nos da 72 centímetros dividido 5 menos x. Para despejar a x, este término lo vamos a pasar a este lado de la igualdad restando y vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por menos. Entonces nos queda que x es igual a 14,4 centímetros. Y ese es el largo que queríamos calcular, que es este largo x de acá. Es decir, contando el extremo del alambre, tiene que estar a 14,4 centímetros apoyado para que quede en equilibrio. Resumiendo, teníamos a este alambre de cromo vanadio y lo que queríamos hacer era calcular en qué punto hay que apoyarlo para que permanezca en equilibrio y no se caiga. Es decir, si no lo apoyamos en un punto determinado, se va a caer. Y lo único que sabíamos era la longitud total de este alambre y que había sido doblado en esta esquina. Es decir, nos habían dicho que este largo era de 6 centímetros y esta longitud la teníamos que calcular. De forma tal que al apoyarlo justo en este punto, el cuerpo quede en equilibrio. Como todo el peso del alambre está apoyando sobre esta base piramidal y el alambre está en equilibrio, esta base hace una reacción que es la que soporta todo el peso del alambre. Y si en este punto está actuando todo el peso del alambre, lo que hemos encontrado en realidad es el centro de gravedad del alambre total. Nosotros lo que habíamos hecho primero era dividir el alambre en tres partes, conocidas y desconocidas, pero con fórmulas que podíamos calcular las longitudes, todo en función de la variable x. Y para cada tramo habíamos encontrado su centro de gravedad. Y a partir de ahí lo que necesitábamos hacer era calcular esta longitud, pero esta longitud es exactamente la posición en la que se encuentra ubicada todo el centro de gravedad del alambre. No de cada tramo, sino de todo el alambre. Y como estudiamos en el video de teoría de centro de gravedad de un cuerpo rígido, el centro de gravedad es un punto en el cual la fuerza del peso actúa concentrada y al estar apoyada justo en el punto en que toda la fuerza del peso actúa concentrada, nos genera un momento torsor y la barra no se caiga. Y por eso cuando al alambre lo corremos un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha, esta fuerza del peso, en vez de actuar en el apoyo y no tener brazo de palanca, si lo desplazamos a la izquierda, tiene brazo de palanca, genera un torque y la tira. Si lo desplazamos a la derecha, esta fuerza genera un brazo de palanca y lo hace rotar en la otra dirección. Y mientras más nos alejemos del centro de gravedad, más rápido se va a acelerar angularmente y va a ir contra el piso. Y bueno, la distancia que obtuvimos era 14,4 centímetros. Si te gustó el video, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.